Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este panel que tiene como objetivo presentar la gestión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. La sala que tiene a su cargo juzgar los recursos de casación en materia penal, conocer de las solicitudes de extradición y asume desde el 2020 la competencia de conocer en jurisdicción privilegiada las acusaciones presentadas contra los funcionarios aforados de conformidad al artículo 154 de la Constitución de la República y en atención a su regulación de forma pretoriana por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Por ello, el panel abordará la gestión jurisdiccional de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Iniciaremos con la intervención del honorable magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Sala Penal y quien también llegó a presidir la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Magíster en Derecho Constitucional, Derecho de las Libertades Fundamentales y sus Garantías, en Derecho Societario y Comercial, en Procedimiento Civil, graduado de distintas casas de estudios nacionales e internacionales, con una larga trayectoria como juez de carrera, y ha puesto en funcionamiento varios proyectos que han impulsado la transformación en el Poder Judicial, específicamente en materia penal. El magistrado presidente de la segunda sala, de la Sala Penal, nos explicará cuáles han sido las claves más importantes desde el punto de vista de la gestión de la sala en los últimos años. Con ustedes, el honorable magistrado Francisco Antonio Jerez Mena. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenida, magistrada Nancy Salcedo. Buenas tardes a todas y todos. Quiero contar primero con su benevolencia para dos asuntos fundamentales. Primero, que me excusen que nosotros le hemos robado el derecho constitucional al almuerzo. Y en segundo lugar, como los años han descendido sobre mi cabellera a modo de cortina gris, mi memoria casi no me sirve para nada y tengo que auxiliarme de este aparatico que se llama iPad. Quiero contar con su anuencia para ello. De Abraham Lincoln aprendí que si va a derribar un árbol y te va a llevar 6 horas, se deben destinar 4 para afilar el hacha. ¿Y qué es lo que afilar el hacha? Lograr el desarrollo óptimo de cualquier proyecto, la planificación, la organización, que permitirá diseñar las acciones a tomar en cuenta, obtener los resultados y medir esos resultados. Esto fue lo que precisamente hicimos en la Sala Penal. Pero antes hicimos una mirada al pasado, aunque ni a Dios le interesa el pasado. Y tomamos como muestra un expediente del año 2019 para medir el tiempo que duraba un expediente en la sala con el incumplimiento de los plazos. Ahí vemos en la presentación que entró el 23 de septiembre de 2019 y la fecha de sentencia fue el 7 de agosto de 2020. Ese expediente duró en la sala 211 días, cuando lo que dispone la ley es que puede durar 60 días, 30 para admitir y fijar y 30 para fallar. Esto nos llevó a vivir en el único momento que puede cambiar el futuro y mejorar el pasado, el presente. Por tanto, decidimos elaborar un diagrama de flujo que nos permitiera establecer cuál es el plazo que debe tardar un proceso en cada trámite, para así poder controlarlo a través del seguimiento, tal como se ve en la pantalla que se le muestra. Y para eso tomamos unos parámetros para darle ese seguimiento. A los 7 días, desde que el expediente se sortea, se le informa a los abogados ayudantes que se está venciendo el plazo.
Para el fondo se le informa a los 20 días que está agotándose el plazo de los 30 para fallarlo. Gracias a esos controles hemos podido ajustar los expedientes que ingresan a la sala a los procesos y procedimientos previstos en la ley. Y hoy podemos a María Teresa de Calcuta y decir con ella, el ayer se ha ido, el mañana aún no ha llegado, solo tenemos el presente para visualizar el futuro. ¿Y qué pretendemos en el futuro? Dividir la función de los abogados ayudantes en dos grupos, uno encargado de la admisión o no del recurso y otro para motivar la sentencia. Guía de criterios jurisprudenciales que está en pleno desarrollo, criterios que van a ayudar al desarrollo de la sala, consolidación del mantenimiento de la unidad jurisprudencial de la sala, capacitación continua del personal, lo que nos va a permitir en el 2026, entregar esa sala con el único objetivo que nos mueve, cero mora. Con esto termino. Les dejo con mis compañeros jueces, con los que he compartido el trabajo y la fatiga, las jornadas y las tensiones de estos 5 años, cuyos años no solo lo medimos en cifras, sino en la cohesión entre nosotros y en lograr casi en todo el consenso en las resoluciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, honorable magistrado Francisco Antonio Jerez Mena. Fruto de la labor de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, su jurisprudencia no solo ha ido actualizando el sistema jurídico penal, sino que con sus decisiones ha impactado positivamente en la protección de los derechos fundamentales de las personas, aún más para aquellas personas vulnerables frente al sistema. Para abordar esta y otras cuestiones de interés, contaremos con la participación de la honorable magistrada Fernández para explicar lo que ha hecho la segunda. Estoy encantada porque mira, se llenó y nosotros ahora viendo quiénes se inscribieron. ¿Se inscribieron cuánto? Entonces el presidente me preguntaba. Entonces, mi disculpa porque yo estaba en otro panel hablando del trato digno para las personas vulnerables. Y bueno, lo voy a conectar con lo que me corresponde ahora, que es el rol protector de la segunda sala frente a los derechos de las personas vulnerables. Y bueno, hay muchas poblaciones vulnerables, pero yo por el tiempo solamente me enfoqué en 2. Continuando las ideas expresadas por el magistrado Francisco Jerez, la jurisdicción penal interactúa no solo con los derechos del imputado, también con la víctima y sobre todo con las personas vulnerables. Y como él habló, las personas son el centro de nuestras decisiones, de nuestras resoluciones, porque no podemos ver la persona como simples expedientes y datos fríos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha mantenido una constante línea jurisprudencial tendente a garantizar esos derechos, especialmente a las personas vulnerables, tutelándolos y aplicándolo directamente la norma. Déjeme decirle que, como dijo el secretario de nuestra Suprema Corte de Justicia, yo vengo del mundo del derecho del trabajo, que como ustedes saben, hay una clase también que es la clase trabajadora. Pero yo creo que he aprendido un poquito aquí en esta sala, porque tengo a la magistrada María Garavito, al magistrado Fran Soto, y en la que la sala penal reafirmó que el tipo penal de abuso psicológico contra menores de edad debe entenderse como toda acción u omisión hacia un niño, una niña o un adolescente que provoque o pueda provocar daños psicológicos o emocionales. En efecto, este tipo de abuso se presenta cada vez más que rechazamos, humillamos, aterrorizamos, intimidamos y amenazamos, criticamos, comparamos,
aislamos e impedimos que los niños y las niñas establezcan relaciones sociales. Naturalmente, la República Dominicana es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ustedes saben fue aprobada hace mucho por nuestro Congreso en 1991, a través de la cual se sientan las bases para la protección efectiva de la niñez. De igual forma, la sentencia, porque ellos más o menos están trabajando este tema de esa manera. El testimonio de la víctima tiene valor probatorio y puede utilizarse para fundamentar una sentencia de condena, especialmente en los casos de delitos sexuales, por su naturaleza furtiva o clandestina, siempre que de sus declaraciones se constate cierta característica. Está en la sentencia 1308 de fecha 29 de octubre de 2021 y desde ahí tenemos ya un precedente constante. En el sentido de que el testimonio de la víctima debe observarse, 1, la ausencia de incredulidad subjetiva que implica pura y simplemente que la declaración de la víctima no sea el fruto de una animosidad provocada por un interés evidentemente fabulador y producto de una incriminación sustentada en meras falsedades. 2, la persistencia incriminatoria. Este elemento requiere que el testimonio de la víctima sea coherente, con una consolidada carga de verosimilitud y sin ambigüedades, sin contradicciones. Y por último, la corroboración. Pero los delitos sexuales de la Sala Penal también ha considerado, gracias magistrado Justiniano por acompañarnos, reiteradamente que en el ordenamiento jurídico dominicano el incesto es una circunstancia agravante de los tipos penales de agresión y violación sexual, de conformidad con la norma penal sustantiva. Eso se estableció en la sentencia 1459 de fecha 30 de noviembre de 2023. Y es que es de esperar que esa circunstancia agrave esos delitos en la medida de que afecta más gravemente a la familia y por ende impacta el núcleo social. No tengo que decirle a ustedes sobre ese tema porque el que me acompañó el día 8 de marzo, donde se rindieron las estadísticas de la sala sobre todo lo que nosotros recibimos lastimosamente como recurso de casación frente a estos terribles y abominables delitos. Entonces, la Sala Penal también se ha referido al tipo penal de violencia de género. Tenemos la sentencia 240230, pero hay muchísimas, solamente son ejemplos, del 29 de febrero de 2024, en la que se reafirmó el criterio de que la mujer requiere como sujeto constitucional de derecho específica atención por parte de los poderes públicos, en pleno cumplimiento del mandato constitucional que obliga a todos los entes del Estado dominicano a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, además de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Desde luego, este criterio está basado en los convenios internacionales en los que nuestro país es signatario y es compromisario. En el ámbito interamericano se destaca la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que es la llamada Convención Belén du Pará y que nosotros la ratificamos en el 1995, de la que nuestro legislador penal se inspiró para estructurar el tipo penal que sanciona la violencia de género, que está en el artículo 309.1 y punto 2. Y dice que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y se entenderá también violencia, no solamente la violencia física, sino la sexual y la psicológica. Y esto debe tener lugar dentro de la familia, en la unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación y maltrato y abuso sexual. También que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona,
y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución, secuestro y acoso sexual en el trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud y en cualquier otro lugar, y sé que sea perpetrada o tolerada por el Estado, sus agentes, donde quiera que ocurra. Y yo doy fe que la segunda sala no tolera esa clase de violencia. Por supuesto, la relevancia de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, la CEDAW, que fue aprobada en este país en 1982, es indiscutible en esta materia, no solo porque nace interconectado, es muy fácil localizarlo y por eso nosotros tenemos permanentemente la sala llena de extradiciones. La extradición, como ustedes saben, hay dos tipos de extradiciones: una extradición activa, una extradición pasiva. Eso es el clásico de todos los libros, usted busca la definición y ahí están. Nosotros en nuestra sala nos encargamos de la extradición pasiva, que no es más que la extradición que solicita un Estado a nosotros. Cuando nosotros la solicitamos a otro Estado es la extradición activa. Y el procedimiento es muy sencillo para el tema de la extradición. Y por eso, antes del procedimiento, quiero darle un poquito, una pincelada. ¿Cuál ha sido el devenir histórico de la extradición en nuestro país? Sobre todo en el ámbito procesal. Desde finales del año 69, 1969, la ley 489 era que regía todo lo que tiene que ver con extradición. Era un procedimiento administrativo donde los estados requirentes solicitaban la extradición a través de los órganos competentes, Cancillería le enviaba a Procuraduría y Procuraduría hacía un informe de la solicitud. Y ese informe lo fundamentaba con entrevistas que le hacía a los detenidos,
detenía ella misma, la Procuraduría detenía, hacía entrevistas, y con esa entrevista rendía un informe al Ejecutivo de pertinencia o no de esa extradición. En eso consistía. Eso trajo muchísimas situaciones de vulnerabilidad, debido proceso. Los tribunales, no sé, algunos recordarán, estaban llenos de habeas corpus, alegando irregularidad de prisión. Porque no solo era que el procedimiento era atropellante, sino que la gente duraba mucho tiempo para esperar la decisión. Entonces en eso venían habeas corpus, problemas, protestas de la familia con esos temas, sobre todo que no estaba bien claro el tema de regular el asunto de los bienes. Y en ocasiones la familia decía que apresaban a alguien para despojarlo de sus bienes o separarlo pura y simple de su familia, porque tenían familia, a veces vivían aquí con hijos, esposa, no sé qué cosa, y eso generaba mucha situación. ¿Cuándo cambia la situación de vulnerabilidad que padecían estas personas solicitadas en extradición? Con el Código Procesal Penal. A partir del año 2002, de este código que entra en vigencia el 2004, cambiamos. Y ya los procesos de extradición se convierten en un proceso jurisdiccional. Va todo a los tribunales, son los tribunales que tienen que decidir. Las dos extradiciones, la pasiva y la activa. Como me dijeron solamente que hable de la que nosotros somos competentes, me voy a quedar solamente en la extradición pasiva. No quiero alterar el orden porque me llama la atención. Entonces, nos apoderan de eso. Y los procesos inician sencillamente como se iniciaban antes. ¿Cómo se iniciaba? Con la solicitud de extradición. Los mismos canales diplomáticos. La única diferencia es que Procuraduría ahora hace un apoderamiento a la Suprema Corte de Justicia para emitir una orden de arresto. Y una vez se emite esa orden de arresto, son ellos, a través de los organismos que tienen de persecución, que se encargan de arrestar al ciudadano y llevarlo ante la Suprema Corte de Justicia, nuestra sala penal. Con esta solicitud, con este ciudadano frente a nosotros, entonces se hace una fijación de audiencia y se conoce el proceso. Un paréntesis aquí es que, a pesar de que el Código ya hablaba de medida de coerción, desde el año 2004 hasta el 2013, 2014 por ahí, no recuerdo bien la fecha exacta, la Suprema daba la orden de arresto, se arrestaba al ciudadano, se llevaba a la Suprema, y la Suprema con esa misma orden de arresto lo que hacía era que fijaba una audiencia de fondo para conocer de esta extradición. En el 2014 la Suprema, en el caso de nuestra sala que preside la magistrada Miriam, se decidió cambiar ese precedente, ese mal hábito, porque realmente duramos desde 10 años más o menos con una orden de arresto llevando a una gente a una cárcel pública sin elevarla a prisión preventiva. Entonces ahí cambia todo el modelo o parte del modelo. Se da la orden de arresto, se lleva a partir de ahí se lleva a la sala penal y nosotros le fijamos una audiencia. ¿Para qué? En las 48 horas para medida de coerción, acorde con la Constitución, acorde con el Código Procedimiento Penal. Se le fija una audiencia de medida de coerción, él lleva a sus abogados, pueden alegar todo lo que entiendan como arraigo para que la medida no sea la prisión preventiva. De hecho, se han dado medidas de coerción que no son el arresto, la prisión preventiva. Se le da otra medida con delitos que no son tan graves, con personas que han demostrado que no estaban corriendo la justicia, simplemente no sabían, y se le da una medida que no es la prisión preventiva. Pero hasta ahí, aún con el nuevo código, se le vulneraba el derecho a esos ciudadanos. Se enviaban a una cárcel pública simplemente con una orden de arresto. Imagínense ustedes, porque a veces pensamos que la audiencia va a ser un día, pero no es un día. Se le fía regularmente, la fiamos nosotros para un mes. Inmediatamente llega el detenido después de la medida de coerción. Anteriormente era igual, se fiaba para un mes, pero empezaban los incidentes y los abogados y los solicitados en extradición a enfermarse y a pedir prueba de descargo, y a veces una extradición podía durar en la Suprema hasta año y medio. Es más, yo, que soy el más viejo de la sala, vi extradición de 2 años, que duraron 2 años. 2 años una persona simplemente con una orden de arresto, eso era un acto de ilegalidad. Por eso, desde el año 2014,
esa orden de arresto se eleva o no a prisión preventiva en una audiencia a medida de coerción. Eso ha sido básicamente el ir y venir de las extradiciones en el país. El soporte, no le voy a dar el soporte legal que tenemos, porque en definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos los tratados internacionales, tenemos la Constitución nuestra y tenemos el Código Procesal Penal. Los tratados tenemos todo un poco, tenemos tratados bilaterales, tenemos tratados multilaterales, convención, que nosotros son el soporte, porque a veces alguien me pregunta, estudiante, bueno, pero ¿y si no hay tratado? Y si no hay tratado, y si el Estado no ha firmado ninguna convención, aún así se puede extraditar. Aún así, reciprocidad entre los Estados. Y se extradita. Entonces, el soporte está ahí. Tanto el código del artículo 160 hasta el 165 establece la forma de llevar este procedimiento. Y nos suplimos con el tema de la parte de la medida de coerción que está también en el código del 226 en adelante. Lo que indica que todo ese tema ya de extradición está totalmente judicializado. Y es muy difícil ya que ustedes vean un ciudadano reclamando prisión ilegal. Es más, muchas veces el magistrado se preocupaba cuando llegó a la sala de las 48 horas que nosotros como sala penal no tenemos una atención permanente. Entonces, bueno, lo arrestaron un jueves en la tarde y la Procuraduría lo presenta ese mismo día. ¿Qué hacemos? El lunes ya van más de 48. Pero lo que hacemos regularmente, tratamos de ponérsela el primer día laborable de la sala al arresto. Si cae fin de semana, ya sea por feriado, por lo que sea. Y nunca hemos tenido situaciones con habeas corpus. Cuando han solicitado, porque sí lo han hecho, habeas corpus, los jueces dicen, sí, pero ya le fiaron audiencia. Los fiscales llevan su fiación de audiencia. Y ahí se termina el tema. Por eso, la eficiencia de la Suprema, podría decir, bueno, y todo ese tema burocrático no entorpece las extradiciones, no alarga demasiado las extradiciones con el sistema anterior que existía. No, para nada. Y solamente le voy a poner un ejemplo de cómo nosotros trabajamos extradiciones y la ventaja, sobre todo, del teletrabajo, de la ley de medios digitales, que se ha hablado todos estos días de eso. Le voy a poner un ejemplo de una extradición, de una orden de arresto que se solicitó, le voy a poner la fecha ahora mismo. Aquí está. Un ejemplo, no voy a poner el nombre, pero aquí está. La Procuraduría General de la República, el 26 de marzo de este año, 26, era martes santo, Semana Santa, solicitó una orden de arresto a un ciudadano. Una cosa grave, porque era un homicidio múltiple, lo solicitaba en la República de Honduras, un ciudadano norteamericano que estaba de paso aquí, con urgencia. Va a uno de los despachos de los jueces, que son los que tienen que revisar eso, ese mismo día, se hace la orden y se le pasa a los demás jueces para revisión y firma. Señores, el 27, que la Suprema trabaja hasta el 27, miércoles santo, trabajó hasta el mediodía, ya la orden estaba firmada y en manos de la Procuraduría. Ojo, 26 llegó, martes santo, miércoles 27, que trabajamos hasta las 12, ya la orden con la eficiencia de la sala y de nuestro secretario, que está activo para esas cosas. Esa orden no decía en ningún lugar que era urgente, pero el juez que la vio dijo, pero es que es una urgencia, es una emergencia. Pues el señor lo agarraron en el aeropuerto tratando de irse del país. Lo que indica que nosotros hemos tratado de, con los medios que tenemos a mano, de optimizar este trabajo para que los casos de extradición no haya queja de los estados aliados, amigos, que hacen estas peticiones de extradición. Bueno, otro temita que quería tocarle así rapidísimo, porque no dan tan poco tiempo, rapidísimo es, ¿qué tomamos en cuenta nosotros para extraditar? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué requiere un Estado para que nosotros le demos una extradición? Son cosas muy simples muchas veces. Las extradiciones se han negado, que son pocas, son básicamente por temas de identidad. Tiene que haber una identificación inequívoca de la persona pedida en extradición. Si hay alguna duda sobre eso, regularmente se va a favorecer a la persona que está siendo solicitada en extradición. Y la sala lo ha hecho esta composición, lo hizo la anterior, que también yo la componía, ha tratado permanentemente de ser lo más flexible posible,
Cuando hay dudas, le damos plazo al país requirente para que haga las correcciones del lugar. 1 mes, 2 meses. Si aún así no hacen las correcciones y veo que hay dudas y vemos que realmente la persona solicitada no se corresponde en edad, en nombre ni hablar, porque los nombres regularmente son apodos, en edad sobre todo, identificación física, descripción física. En esos casos regularmente se niega la extradición. Fuera de esos casos, miren, los delitos que tienen que ser concurrentes en ambos países pueden cambiar de nombre, pero la conducta es la misma. Si aquí a una persona le dan un dinero o empieza a estafar personas por vía electrónica de alguna forma, nuestro código puede llamarle a eso estafa. Bueno, tal vez en otro país tiene otro nombre, pero la misma conducta. Es decir, que no importa. Identidad, que no haya ninguna duda, el delito que sea concurrente a ambos países, son las cosas básicas que nosotros tomamos en cuenta para el tema de otorgar la extradición. Bueno, los tratados, voy a hacerlo así, ya yo les dije los tratados, pero el que nosotros más usamos, bueno, nuestro socio principal para extradiciones es Estados Unidos, es donde más llegan solicitudes de extradición. Una razón muy sencilla, en Estados Unidos viven más de 1 millón de dominicanos y descendientes dominicanos, que regularmente si cometen algún delito, vienen para su país. Entonces, Estados Unidos es el país que más requiere extradición. Con ello no hay ningún tema legal porque tenemos un tratado calientico, teníamos un tratado del 1909, pero en el 2015 otro tratado modificó ese, lo amplió con otro delito, otras formas. Entonces, ahí no hay ningún problema. La Convención de Naciones Unidas de Viena, de tráfico de drogas, ahí igual. Los países que han firmado esta convención, la convención tiene párrafo que dice que se puede utilizar como instrumento para extradición. En el ámbito de la región tenemos igual tenemos en el ámbito de la región la Convención de Montevideo del año 1933. Básicamente esas son las cosas que nosotros utilizamos como herramienta. Optimizamos el plazo, los plazos para otorgar las órdenes. Nos preguntaba una persona que vino de Estados Unidos, ¿y el plazo? No hay problema. Nosotros lo más que duramos son 48, 72 horas para emitir la orden de arresto. Y a partir de ahí ya es un tema procesal. Ustedes saben que la extradición, cuando se judicializa, que muchas veces la gente no entiende y le pregunta a uno, pero ¿por qué esto va a un tribunal y por qué te lo despacharon inmediatamente? Bueno, que la Constitución le da atribución al presidente para expulsar extranjeros con los mecanismos que existen. Es decir, eso no es ningún tema. Personas que llegan al país y por alguna razón son expulsados porque el Ejecutivo entiende que son antisociales o porque van a cometer un delito, o porque ya cometieron un delito o porque no tienen o porque están ilegales. Entonces eso es una cosa y la extradición es otra cosa. Por lo que, en resumen, de menos de 10 minutos, creo que agoté el plazo que me dieron, señor, y disculpen que estoy un poco difónico. ¿Es cuánto? Gracias. Muchísimas gracias, magistrado Francoclides Soto Sánchez. La ardua labor de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia no solo ha tenido impacto cuantitativo, sino que también lo ha tenido cualitativamente. Y ha sido notable los efectos positivos en el entramado del sistema jurídico en materia penal. Para abordar el impacto del pensamiento y filosofía a través de su jurisprudencia, nos estará hablando el honorable magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, juez de la segunda sala, y no hace mucho fue juez de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, doctor en Derecho, máster en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, en Derecho Tributario, etcétera, etcétera, formado en distintas casas de estudios nacionales e internacionales. Con ustedes, el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco. Muy buenas tardes. Un ambiente bastante amigable y que nos permitiría conversar por mucho tiempo, pero no es necesario, porque solo las ideas
van a quedar. Luego la forma que le demos a la misma depende de cada uno de nosotros. Estoy muy feliz. Es un gran honor hablar frente a ustedes. Me siento maravillosamente bien. Gracias por estar acá. Me han puesto al final de mis compañeros en la perspectiva de tratar un tema complicado que se llama el impacto del pensamiento y la filosofía de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en el sistema. Quiero delinear un poco qué es la Sala Penal. Es una obviedad, pero esta es la Sala de la Suprema Corte de Justicia que conoce de la jurisdicción privilegiada. Esto por una interpretación del Pleno que entendió que la Sala era la formación natural para tal juzgamiento, pero que curiosamente contó con la disidencia de todos los miembros de la Sala Penal. Pero por un acatamiento de la democracia del órgano y la disciplina jurisdiccional, nosotros llevamos en la mejor manera posible. Este es el único de los órganos de la Suprema Corte de Justicia obligado a conocer audiencias. Esto porque la ley 223, que cambia la casación después de 70 años, excluyó a la Sala Penal por los imperativos de la inmediación, la concentración y otros valores que ustedes conocen. Esta Sala conoce asuntos de índole constitucional, por el artículo 400 del Código, de índole civil, artículos 50, acciones complementarias, de índole laboral, derecho penal laboral, y derecho internacional, quiere decir las extradiciones. Esta es una sala de 5 jueces que fija al año 1.724 audiencias, conoce 1.592 recursos de casación, 56 audiencias sobre extradición pasiva y 2 causas de jurisdicción privilegiada mínimo, sin desmedro de la participación jurisdiccional de sus jueces en los demás órganos de la Corte de Casación, actividades protocolares y de cualquier otra índole relacionada con su función. Delinear la filosofía, un ethos de una sala compuesta por 5 jueces veteranos, cada uno con trayectorias dilatadas, variadas, es un tanto difícil. Aquí solo hay un elemento concurrente, que es la orientación común hacia los ideales trascendentales de la justicia. Sabemos que es la sala de portada del sistema de justicia. Basta con evaluar someramente el impacto social, verbigracia a través de los medios de comunicación y veremos que en un 97, 95% todos los temas que llaman la atención pública tienen que ver con la justicia penal. No es casual que siendo esta portada, carátula del sistema, reciba los embates más fuertes en una sociedad que siempre va a estar carente de que se le cumplan las necesidades de justicia, que siempre estaremos detrás, porque la sociedad se mueve de manera geométrica, los jueces de manera aritmética, y siempre habrá una deuda. Donde más se ve es en lo penal. Conscientes de que tenemos esa situación, de que somos los primeros que se ve, sabemos que además del trabajo laborioso, que es una evidencia que no amerita mayor discusión, nosotros tenemos que tener la paciencia estoica de resistir, de comprender, de sobrellevar esos ánimos sociales de que cada vez se le cumpla una mayor cuota de justicia. La unidad de criterio, el carácter armonioso de nuestras actitudes permite que de una manera unitaria, compenetrada, unísona, podamos enfrentar esos grandes retos que nos depara nuestra condición de sala penal, el diseño jurisdiccional y los requerimientos que tenemos todos los días. Lo más aproximado que podemos encontrar de un pensamiento y una filosofía de la sala es nuestra jurisprudencia, porque esa es la labor común, salvo las disidencias fundadas y justificadas, lo que decimos, la ratio decidente, la razón para decidir o la razón suficiente, es lo que delinea nuestra filosofía. No podemos aspirar a perfección porque sería un absurdo dentro de la situación común de todos los humanos, porque nadie puede hacerlo, y sabemos y asumimos que cometemos errores. Pero muchos de esas falencias tienen que ver con el ideal de una justicia al día para la dignidad de las personas, que en la evidencia de nuestras estadísticas, en la laboriosidad evidente de nuestra cotidianidad, es un manifiesto contundente de que esta sala ha
reducido de una manera considerable la tara antiquísima de toda la época del sistema de una justicia dilatada, una justicia prorrogada. Nunca como en este momento en la historia del Poder Judicial hay una situación moratoria tan mínima como la que existe hoy día, algo fácilmente comprobable con solo mirar objetivamente las estadísticas, la cotidianidad, lo que hace esta sala, que es una sala que no descansa, no porque lo digan sus jueces, basta con aproximarse a los estrados y ver cómo se trabaja. De nuestra jurisprudencia, en el orden de delinear esa filosofía, vamos a enfatizar únicamente el carácter humanista del accionar de esta sala. Manifiesto, además de sus acciones, en el criterio de que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva de forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndose tanto a imputados como víctimas el derecho a presentar recursos en tiempo oportuno y a tener una solución oportuna. Un eje transversal de salvaguardia de la Constitución, vista en cada una de nuestras decisiones. Una inaplazable incorporación de la solución extrajudicial de los conflictos. El ataque constante en la letra de nuestras decisiones a la prisión preventiva como regla, la prisión preventiva sin la debida ponderación, la protección especial de los más vulnerables, léase enfáticamente los derechos reivindicativos de las mujeres, la regla de la presunción de inocencia, etc. Sin embargo, estamos conscientes de que las palabras, los intereses y las imágenes pueden sustituir todas las verdades, todas las realidades. Dijo hace un tiempo un intelectual llamado Gustave Le Bon, en una obra que se llama Psicología de las Masas, que parece escrita hace media hora, que las palabras y las imágenes y los intereses manejados como arte poseen auténticamente el misterioso poder que se le atribuía antaño a los adeptos de la magia y pueden cambiar cualquier realidad, distorsionarla y canalizarla en el orden de los intereses más variados de la humanidad. Es cuanto podemos decirle, esa es la filosofía de esta sala, que se sintetiza en su labor cotidiana de trabajo incesante, en defensa y en procura de salvaguardar los sagrados intereses de la Constitución de la República para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. Muchas gracias por escuchar. Bien, muchísimas gracias por la atención. Ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Veo muchas manos levantadas, pero me informan que estamos cortos de tiempo. Siendo así, doy por concluido este panel y agradezco profundamente la atención prestada. Un fuerte aplauso para el panel y otro para ustedes.